Buenos días, mis queridos niños, nuevamente hemos retornado por un día más de vida. Vamos a trabajar lo que es el área de lenguaje y comunicación. Esta vez vamos a trabajar el contenido de clases de verbos. La anterior ocasión hemos trabajado los adverbios. Ahora nos toca trabajar diferentes clases de verbos. Vamos a ver cuáles son esas clases de verbos. Tenemos a los verbos copulativos y predicativos, transitivos e intransitivos, reflexivos y recíprocos, impersonales y defectivos, y los regulares e irregulares. No lo olviden, hay 10 diferentes clases de verbos que están agrupados en 5. Continuamos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. ¿Qué función cumplen estos verbos copulativos? La función de estos verbos copulativos es que funcionan como nexo, como puente entre el sustantivo y el predicado. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de un niño. Vamos a ver qué se llama este niño y qué pasa. Dice: Daniel es estudioso. ¿De quién me habla la oración? De Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? Es estudioso. Entonces, ¿qué llega a ser Daniel? Daniel llega a ser sujeto porque también es un sustantivo, es un nombre o sustantivo. Y predicado llega a ser lo que es estudioso. Pero ¿cuál es el verbo copulativo aquí? El verbo copulativo es el verbo es, que quiere decir el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, tercera persona, ¿no? Entonces es el verbo copulativo. Continuamos. También tenemos el verbo copulativo, ¿sí? El verbo copulativo, estar. Adriana y su hermana están haciendo su trabajo de investigación. ¿De quién me habla la oración? De Adrián y su hermana. ¿Qué pasa con Adrián y su hermana? Están haciendo su trabajo de investigación. ¿Cuál es el sujeto? Adrián y su hermana. Y el predicado es que están haciendo el trabajo de investigación. Adrián y su hermana son los sustantivos. ¿Y cuál es el verbo copulativo? Estar. El verbo copulativo estar es están, ¿no? En tiempo presente, tercera persona, están. Ese es el verbo copulativo que viene del verbo estar. Continuamos. Ahí hay un niño que está muy contento. Vamos a ver qué dice. José parece un niño divertido. José llega a ser el sujeto y parece un niño divertido, el predicado. Aquí hemos trabajado con el verbo copulativo parecer. Ese es el verbo copulativo. Entonces no se olviden, los verbos copulativos hacen de nexo entre el sujeto y el predicado, como un puentecito, y estos son ser, parecer y estar. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Los verbos predicativos son aquellos que expresan las acciones del sujeto, indican su estado, su emoción o pasión del sujeto. Por ejemplo, ahí lo tenemos a José. ¿Qué está haciendo José? Está comiendo una deliciosa sandía. Entonces, ¿de quién habla la oración? Me habla de José. ¿Qué hace José? Come una deliciosa sandía. José llega a ser el sujeto y come una deliciosa sandía, llega a ser el predicado. ¿Cuál sería el verbo predicativo? El verbo predicativo llega a ser come, porque es una acción que está realizando el sujeto. No se olviden que el verbo predicativo expresa o dice lo que hace el sujeto, algo del sujeto.
Continuamos. Aquí otra imagen. Ahí vemos un hermoso elefante que se está bañando en el agua, pero veremos la oración. El hermoso elefante juega con el agua. ¿De quién habla? Del hermoso elefante. ¿Qué hace el hermoso elefante? Juega con el agua. Entonces el hermoso elefante va a ser el sujeto y juega con el agua llega a ser el predicado. Pero ¿cuál es el verbo predicativo aquí? El verbo predicativo aquí es juega, porque me está indicando qué está haciendo el elefante. El elefante está jugando con el agua, por lo tanto ese es el verbo predicativo. Vamos a hablar de los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que no admiten complemento y se refieren a las acciones que van desde el sujeto al objeto. Por ejemplo, fíjense, aquí estas dos niñas están jugando con esa pelota, están muy divertidas. Y vamos a ver qué nos dice la oración. Pasamos una divertida tarde. Las dos están pasando una divertida tarde porque están jugando con la pelota. Por eso dice que va desde el sujeto al objeto. Pasamos, llega a ser el sujeto, predicado, una divertida tarde. A estos verbos transitorios también se lo conoce como verbo omnisciente. Y vamos a ver, este es un verbo transitivo. Pasamos, continuamos. Aquí vemos a una niña que está escribiendo algo. Vamos a ver qué nos dice la oración. Escribí una poesía para mamá. Está escribiendo una poesía para su mamá. No está sirviendo de nexo ni nada, ¿no? Entonces, pero está yendo del sujeto al objeto, la acción. Ella está escribiendo en un cuaderno esa poesía. Escribí, llega a ser el sujeto, pero también llega a ser lo que es el verbo transitivo, no lo olviden. Mientras que los verbos intransitivos son aquellos en que la acción que ejecuta el sujeto no afecta a otro, únicamente a él, al sujeto. Por decir, aquí en la imagen vemos que hay un gato y un niño que están durmiendo cómodamente. El que ellos duerman no le va a afectar a nadie. Entonces, vamos a hacer la oración. Dice, Carlos y su gato duermen plácidamente. ¿De quién habla la oración? De Carlos y su gato. ¿Qué pasa con Carlos y su gato? Duermen plácidamente. Entonces, cuando nos respondemos a la pregunta, estamos frente al predicado. ¿Cuál sería el verbo intransitivo que no afecta a nadie aquí? Sería duermen, ¿no? Duermen. Entonces, no lo olviden. Ahí tenemos a un niño que de pronto está leyendo. Dice, Pedro lee su libro de cuentos. Pedro llega a ser el sujeto. ¿De quién me habla la oración? De Pedro. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Pedro lee su libro de cuentos. Y cuando le respondemos a esa pregunta estamos frente al predicado. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está leyendo su libro, por lo tanto es un verbo intransitivo. Que él lea su libro no le va a afectar a su papá, ni a la mamá, ni al vecino, a nadie. ¿Por qué? Porque él está leyendo para obtener conocimientos para él. ¿Entendido? Por eso se llama intransitivo. Eso solamente le beneficia a él, a nadie más. Vamos. Estamos frente a los verbos reflexivos. ¿Por qué se llaman reflexivos? Porque la acción recae sobre el mismo sujeto que lo ejecuta. Las acciones que yo realizo sobre yo misma o que el sujeto realiza sobre él mismo, que lo ejecuta sobre él mismo.
Por ejemplo, aquí tenemos a una niña que se está cepillando los dientes. La acción está recayendo sobre ella. Dice, Andrea se cepilla los dientes. ¿De quién habla la oración? De Andrea. ¿Qué pasa con Andrea? Se cepilla los dientes. Por lo tanto, ese es el predicado. Cepilla llega a ser un verbo reflexivo. ¿Por qué? Porque la acción recae sobre ella misma. ¿Entendido? Continuamos, ahí vemos un grupo de niños. ¿Qué estará haciendo ese grupo de niños? Ellos se agrupan para cantar. Hay un fin. Se están agrupando, ¿no? Para cantar. Pero ellos no están en el público, están ensayando para beneficio de ellos mismos. Por eso se dice que son reflexivos. Continuamos. Ellos llega a ser el sujeto. ¿Qué pasa con ellos? Se agrupan para cantar. Por lo tanto, ese es el predicado. Y agrupan llega a ser lo que es el verbo reflexivo. No lo olviden. Pero cuando un verbo es recíproco, como su nombre lo dice, es recíproco. Yo te doy, tú me das. O sea, la acción beneficia a una o más personas. No, por eso se llama recíproco, porque es un intercambio de acción entre dos personas o entre dos cosas. Por ejemplo, aquí vemos a un padre de familia que está ayudando a su hijo por amor. Y el hijo le está manifestando mucho agradecimiento y amor a su padre. Entonces dice, mi padre y yo nos queremos mucho, mi padre y yo nos queremos bastante, nos queremos muchísimo, ¿no? Entonces, eso es algo recíproco. Es como que si tú le dijeras a tu papá, papá, te quiero demasiado, y tu papá o tu mamá te va a decir, yo también, hijito, te quiero demasiado. Entonces es algo recíproco que ambos se dan entre padres e hijos, ¿no? Entonces por eso se llaman recíprocos, porque es un intercambio de acción. Pero vamos a analizar la oración. Dice, ¿de quién habla la oración? Habla de mi padre y yo. ¿Qué pasa con tu padre y tú? Nos queremos mucho, muy bien. Es bueno quererse entre padres e hijos. Queremos viene a ser el verbo recíproco. Continuamos, ahí vemos a dos niños que están haciendo tareas. Y dice, Sofía y su hermano se ayudan con los trabajos. Ambos se ayudan con los trabajos. ¿De quién habla la oración? De Sofía y su hermano. ¿Qué pasa con Sofía y su hermano? Se ayudan con los trabajos, y eso llega a ser el predicado. ¿Cuál sería el verbo recíproco aquí? Ayudan. El verbo recíproco es ayuda. No lo olviden, recíprocos, yo te doy, tú me das. Es mutua la acción que se realiza por los dos sujetos. Continuamos. También hay verbos impersonales. Estos verbos se llaman impersonales porque solo se conjugan en tercera persona. No puedo decir yo, tú en tercera persona. Veamos un ejemplo. Miren, aquí está lloviendo. Y ponemos que llovió todo el día, ¿no? Entonces llovió, es una acción que ya pasó. Y el verbo impersonal llega a ser el verbo llover. Llovió todo el día. Continuamos. Ahí dice, llegó al anochecer. Está en tercera persona. Yo llego, tú llegas, él llega. Ella llegó. Entonces en tercera persona. Llegó al anochecer, ¿no? Seguimos. Entonces no se olviden que los verbos impersonales solo se conjugan en tercera persona. Por lo tanto, llegó llegaría a ser el verbo impersonal. También pudo haber sido la marea, llegó al anochecer.
¿Cuáles son los verbos defectivos? Los verbos defectivos son los que no se conjugan en algunos tiempos y personas, porque hay veces no tiene razón de consonancia. Por decir, me parece que este problema no te atañe. Podemos cambiar por un sinónimo que puede ser no te incumbe, no te pertenece, ¿no? Entonces, me parece que este problema atañe a otras personas, no a nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no puedo decir yo ataño, tú atañes, no se puede conjugar. Entonces, no va a tener concordancia en una conjugación. Por lo tanto, atañe es un verbo defectivo, porque no se puede conjugar. Lo propio aquí dice por fin amaneció. Amaneció es un verbo, pero yo no puedo poner yo amanecí, yo amaneció, tú amaneció. No, amaneció, está hablando de un nuevo día. Por lo tanto, no se puede conjugar, ¿sí? Muy bien, continuamos. También existen verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son los que conservan la raíz del verbo. ¿Entendido? Por decir, dice, Ana come. La raíz es com. Ana come mucha fruta. Y no cambia la raíz del verbo. Van a ver ustedes. Ustedes comían muchas frutas. Y seguimos, la raíz no cambia. Sigue com. Y por último tenemos ellos comerán muchas frutas. Ustedes pueden observar que en los 3 ejemplos la raíz del verbo no cambia, solamente las terminaciones, pero la raíz no permanece. Por eso se llaman verbos regulares. Sin embargo, irregulares sí cambian, altera la raíz. Van a ver, ahí tengo un lápiz y dice, Elena dice que el lápiz es suyo. El verbo irregular es dice. Ahora van a ver cómo va a cambiar. Dice, Juan dijo que el lápiz es de Carla. Cambió, dijo, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente. Yo digo que el lápiz es mío. Cambió entonces la raíz de el verbo decir. Entonces no lo olviden, niños, ¿sí? Muy bien, espero que me hayan comprendido y ustedes tienen que reforzar sus conocimientos a través de las actividades. ¿Y qué yo quiero que ustedes hagan? A partir de la lectura del diario de Ana Frank, me formen oraciones aplicando las diferentes clases de verbos y me los identifican. Ya yo hice un simulacro de que si se puede formar oraciones aplicando las diferentes clases de verbos, y sí, por eso me atrevo a decirles de que ustedes también lo pueden hacer. Pero si no tuvieran el diario de Ana Frank, pueden tomar otro libro y formar las oraciones aplicando las diferentes clases de verbo. Muy bien, espero que hayan comprendido y nos vemos la próxima clase. Chao, 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 chao.